hace unos domingos atrás el estudio sobre Colosenses y quisiera volver a estos dos primeros versículos o al primer versículo del capítulo 1 de Colosenses. Dice así el versículo 1 de Colosenses: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. El otro domingo lo que hablamos es acerca del hermano Timoteo y de cómo Pablo era tan agradecido y reconocía las virtudes, reconocía el trabajo de otros y cómo nosotros tenemos que ser agradecidos, tenemos que vivir con una constante gratitud hacia los demás. Y ahí nos detuvimos un buen tiempo. Y luego, cuando Pablo le llama a sus hermanos santos y fieles, y nos detuvimos también en esa palabra santos, como Dios nos hace santos. Es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo, es la obra de la cruz. Él es quien nos hace santos. Y Pablo miraba a sus hermanos y en la carta a los Colosenses habla de los problemas que tenían ellos, de las dificultades, de las cosas que estaban mal, pero en primer lugar les llama santos. Aún sabiendo de los problemas les llama santos a sus hermanos. Y para poder ver a mi hermano en primer lugar como Dios, dijimos que teníamos que verlo desde el Gólgota, teníamos que verlo desde el Calvario, teníamos que verlo desde la cruz, y entonces hablamos de las tres miradas de Jesús desde el Calvario. La primera mirada es hacia Dios, hacia arriba, siempre en primer lugar Dios. La segunda mirada fue hacia abajo, la necesidad de las personas. María, he ahí tu hijo; Juan, he ahí tu madre. La segunda mirada fue hacia el prójimo, mirando la necesidad. La tercera mirada fue la de los que estaban a su lado, a la derecha y a la izquierda, y su tercera mirada fue hacia el futuro, viendo el final de la historia, cuando iba a separar a las ovejas de los cabritos. Y esa fue la tercera mirada. Eso es lo que hablamos del primer mensaje sobre este estudio de la carta a los Colosenses. La carta comienza con el nombre del autor, Pablo. Pablo tenía dos nombres. Uno era Pablo y el otro era Saulo. Saulo era el nombre hebreo y Pablo era el nombre romano. Cuando Pablo nació, al 8º día le circuncidaron, puede haber sido su padre o otra persona que sabía hacerlo, y ahí le pusieron por nombre Saulo. Quizá le pusieron este nombre en honor al primer rey de Israel, el rey Saúl. Como su familia era de la tribu de Benjamín y el rey Saúl también había sido de la tribu de Benjamín, quizá le pusieron el nombre de Saulo en honor al primer rey de Israel. Y fue circuncidado. Luego lo presentan al Señor. Pero esto pasa un tiempo antes de presentarlo al Señor. En el caso de Jesús, él fue circuncidado al 8º día y le pusieron por nombre Jesús. Puede ser que esto haya ocurrido en Belén, puede ser. Pero la presentación de Jesús fue en el templo. Ahí lo presentaron a Dios. Y esto por lo menos tiene que haber pasado 33 días. Porque 33 días era el tiempo de la purificación de la mujer. Cuando el hijo era varón, tenían que pasar 33 días para la purificación. O sea, como María estaba presente cuando fue la presentación del niño Jesús en el templo, por lo menos tienen que haber pasado 33 días. Si era mujer la que nacía, eran 66 días de purificación de la mujer. En este caso, cuando lo presentan a Pablo, tiene que haber pasado un tiempo así. Ahí es cuando lo presentan al Señor. Es lo mismo que hacemos aquí, cuando presentamos a los bebés al Señor. Eso es muy bíblico. Una cosa era la circuncisión, que podía ser en cualquier lugar,
y otra cuando le ponían el nombre, y otra cosa era la presentación al Señor. Luego a Pablo lo llevaron al registro civil romano y ahí le pusieron por nombre Pablo. Y por eso él lleva los dos nombres. Mucho antes de que Pablo naciera, esa ciudad de Tarso llegó a llamarse Juliópolis, porque Julio César hizo su estancia por un tiempo en Tarso. Hubo una guerra interna de Julio César con Antonio. Se pelearon, una guerra, y los de Tarso ayudaron a Julio César. Y Julio César fue el que ganó la batalla contra Antonio. Por gratitud de Julio César, a los taracenses les concedió el derecho de ser ciudadanos romanos. Por eso cuando Pablo nació, lo pudieron inscribir a él como ciudadano romano. Por eso él dijo que era ciudadano romano de nacimiento. ¿Recuerdan cuando lo apresaron a él en Jerusalén y un soldado le ató las manos y mandaron a azotarle? Yo me imagino a Pablo cuando este soldado lo ató ahí con las cuerdas y le iba a dar con un látigo. Otra vez se le aguantó, pero esta vez parece que ya era viejo y ya no se la aguantó. Y seguro que le dijo algo así como: che, viejo, ¿sabes lo que estás haciendo? Le estás atando las manos a un ciudadano romano. Cuando este soldado se enteró que era ciudadano romano, fue al centurión y le dijo: es ciudadano romano. Así que vino el centurión enseguida a verlo. Dijo: ¿tú eres ciudadano romano? Sí, le dijo. Pero yo conseguí la ciudadanía con mucha plata. Y Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así es. Yo lo soy de nacimiento. O sea, Pablo tenía doble ciudadanía. Esto le permitió a Pablo moverse por todo el Imperio Romano sin dificultad. Y cuando lo pusieron preso en Roma, le permitieron estar en arresto domiciliario y no tener que estar en una cárcel. ¿Por qué? Por ser ciudadano romano tenía que pasar por un juicio, por un proceso, antes de poderlo encarcelar. Datos históricos. Pero lo interesante y la lección que nosotros sacamos es: antes que Pablo naciera, muchos años antes, ya Dios sabía que ahí iba a nacer Pablo. Y Dios movió los hilos. ¿Para qué? Para que cuando naciera este que iba a ser su siervo, fuera ciudadano romano y tuviera toda la libertad para poder moverse dentro del imperio. A Dios no se le escapa nada. Amén. Dios es el Dios de la historia. Amén. Dios es el Dios de la historia, de nuestra historia, antes que nosotros naciéramos. ¿Cuántas cosas ocurrieron para que nosotros lleguemos a este día? Dios te conoció, a ti y a mí, en los cielos, antes de que todas las cosas fueran creadas, y preparó todas las cosas para que tú y yo fuéramos parte del pueblo del Señor. Amén. Bendito sea Él, que encaminó todas las cosas para traernos a este día y hacernos pueblo de Él.
A Pablo le hizo pasar 9 años estudiando teología y llegó a ser un rabí, un maestro en Israel. Lo llevó a pasar 9 años estudiando. ¿Para qué? Para que cuando él llegara a su propia vida, a través de su Hijo Jesucristo, él estuviera bien preparado para interpretar las profecías mesiánicas, conocer a fondo toda la historia. Y por eso Pablo es el que mejor desarrolla la verdad de Dios. Y hoy nos encontramos con un Nuevo Testamento lleno de cartas del apóstol Pablo que nos instruyen, que nos enseñan, porque este hombre fue preparado por Dios desde antes que él mismo naciera. Bendito sea Dios. A él no se le escapa absolutamente nada. Qué importante que fue en el caso de Pablo toda esta preparación. Qué importante es estar preparados para la vida, como decíamos recién. Prepararnos para la vida, porque Dios nos va a usar allí, en el diario vivir. Ahí es donde Él quiere usarnos. Hermanos, mi hermana, mi hermano, tú no eres un accidente en la vida. Tú no eres una equivocación de tus padres. Dios tiene propósito contigo y conmigo. Amén. Hemos nacido por gracia y por voluntad de Dios. No naciste por casualidad. Amén. ¿Puedes decirle al que está al lado tuyo, no naciste por casualidad? Amén. No naciste por casualidad. Amén. No hay error. ¿Cuántos de los que están aquí podrían haber sido abortados? ¿Cuántos podían haber sido abortados? No somos un accidente, no nacimos por casualidad. En la vida del cristiano no existe la suerte, ni el destino, ni estamos marcados por los astros, ni por el horóscopo. En la vida cristiana hay un Dios y Padre que nos conoció antes de la fundación del mundo. Amén. Y Él nos predestinó, o sea, Dios tiene propósito para con tu vida. Amén. Dios tiene propósito para con tu vida. Amén. Dios tiene propósito para con tu vida. Así es. Amén. Dios tiene propósito para con tu vida. Amén. Aleluya. Dios tiene propósito para con tu vida. Dios tiene propósito para con tu vida. ¿Podemos aprender a decir amén así? ¿Podemos decir todos amén? Amén. Dios tiene propósito para con tu vida. Se lo puedes decir a 2 o 3 para que le quede bien grabado. Dios tiene propósito. Tiene propósito para con tu vida. Nos llamó con propósito. Tu vida tiene propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios con nuestra vida? Ser transformados a la misma imagen de Jesús. ¿Para qué? Ser transformados a la misma imagen de Jesús es propósito de Dios. ¿Para qué? ¿Todos estamos de acuerdo que el propósito de Dios es ser transformado a la imagen de Jesús? Amén. Si estamos de acuerdo, preguntarle al que está al lado, ¿para qué?
ser transformado a la imagen de Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? En primer lugar, que alguien con una vida sin propósito sea transformado a la imagen de Jesús, glorifica el nombre de Dios. Amén. La transformación de la vida a la imagen de Jesús, en primer lugar, es para llevar gloria a nuestro Dios. Dios es glorificado en vidas transformadas. Los testimonios que escuchamos alegran el corazón. ¿Por qué alegran el corazón? Porque es alguien que iba por un camino equivocado, torcido, lejos de la gracia de Dios. Vivía en el pecado, en la inmundicia. Cristo viene, le cambia, le transforma. Comienza un proceso de transformación en su vida y esto glorifica el nombre del Padre. El Padre se alegra cuando ve la transformación en nuestras vidas. Bendito sea Él. Alegramos el corazón de Dios cuando vamos siendo transformados de gloria en gloria, como la misma imagen de nuestro Señor. Aleluya. Vamos siendo transformados y en la medida que vamos siendo transformados, el Padre se goza en ver a sus hijos cómo cambia. ¿Qué padre, qué madre no se alegra cuando ve que su hijo va creciendo, se desarrolla, se comporta correctamente, ve que va madurando en la vida? Lo mismo el Padre. Cuando nos ve madurar y crecer, se goza y se alegra. Y en segundo lugar, ¿para qué ser transformados a la imagen de Jesús? Es para ser luz del mundo y sal de la tierra. Amén. Para la transformación de nuestra sociedad. Resplandecer en esta tierra. Cambiar, transformar este mundo. Ser levadura en medio de nuestra sociedad. Nos quejamos de una sociedad pecadora. Nos quejamos de una sociedad corrompida. Hablamos de esas situaciones. ¿Y qué hacemos para que cambien? Ser luz, ser sal, ser levadura en medio de la sociedad, para que la sociedad cambie. Amén. Es posible. Los primeros cristianos cambiaron la historia de la humanidad. Les llevó 300 años. Pero cambiaron la historia del mundo. Y el mundo comenzó a ser otro mundo por los cristianos. A través de la historia vinieron avivamientos, surgieron movimientos espirituales. ¿Para qué? Para frenar el pecado, cambiar la historia otra vez de la sociedad. Nosotros tenemos frente nuestro la gran tarea, la gran responsabilidad, pero a la vez también tenemos el gran desafío de que esta sociedad pueda cambiar, de que Argentina pueda cambiar. ¿Es posible que cambie Argentina? Hay que tener mucha fe, ¿no? Hay tanta corrupción. Hay tanta corrupción. Hay tanta maldad, hay tanto pecado, pero no hay otro camino que no sea por los hijos del Señor. Las tinieblas van a ser cada vez más densas y solo si los cristianos resplandecen se podrá cambiar la historia de nuestra sociedad.
¿Está Ana Laura y Gustavo? Ahí están. Yo te buscaba por tu altura, pero si se pueden poner de pie con sus hijas. Por lo menos para que lo conozcan. Gustavo, Ana Laura y las hijas. Gracias. Y de Buenos Aires fueron por un tiempo a vivir a Mina Clavero. Y me contaban de la congregación ahí. Con el pastor de allí, que también es de la comunidad, nos hemos escrito algunas veces y contaba de los adolescentes, el trabajo que hicieron. Chicos de 12, 13, 15 años edificaron una casa para una mujer necesitada. ¿Sabe qué es eso? Es ser luz del mundo. Eso es ser sal de la tierra. Todo el mundo habla de eso. Todo el mundo habla de eso. De esos chicos. 12 años, 13 años. Alguien mayor les dirigía, les ordenaba, orientaba. Eso es ser luz en medio de las tinieblas. Bendito sea el Señor por todos aquellos que están sirviendo, trabajando, los que fueron a La Quiaca, todo ese grupo que fue a La Quiaca, a servir, a trabajar, a meterse en tantos pueblos, lugares, para llevar la palabra y para servir a la sociedad. Cada vez que nosotros servimos a alguien en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, a quien sea, estamos sirviendo a otros, estamos siendo sal de esta tierra. Por supuesto, es el testimonio, es la palabra, pero van las dos cosas juntas, la acción y la palabra. Son inseparables. Si nosotros leemos los evangelios, nos vamos a encontrar que la acción y la palabra van continuamente juntos. Nunca Jesús separó la palabra de la acción. O hay que dar de comer, o hay que sanar a un enfermo, o hay que servir a alguien, o hay una vida, o hay que consolar, o hay que confortar. Hay que hacer algo por alguien y la palabra junto con eso. Las dos cosas van juntas. A veces la gente nos confunde con testigos de Jehová, tristemente. Por solo la palabra. Las dos cosas. Las dos cosas. Daniel Divano contaba que cuando estaba en la empresa en papelera, ahí en Zárate, había una mujer que era, creo que era una mezcla, según, si no recuerdo mal por sus palabras, era una mezcla entre ajenjo, hiel, de amargura, una cosa así. Más o menos abrazarla a ella era como besar un cactus, una cosa parecida, ¿no? Ese tipo de persona. Y nadie la trataba, era intratable, intratable. Y Daniel se dispuso a acercarse a ella y a hablarle, pero cada vez que se acercaba era el puercoespín. Enseguida sacaba la espina y no había caso. Hasta que se enteró de que ella, como era la planta ahí en Zárate, y vivía en Zárate, a veces tenían que hacer cierto trámite en Buenos Aires. Entonces, cuando se enteró de eso, le dijo, sé que vos tenés que hacer a veces cierto trámite en Buenos Aires, tenés que viajar expresamente por eso. Le dijo, sí, pero mira, yo viajo allá, vivo en Buenos Aires, así que yo te lo puedo hacer. Solo con eso. Solo con eso. La mujer cambió. Comenzó a tener acceso a ella. ¿Por qué? Porque fue a servirle, no a hablarle. Fue a servirle.
le sirvió, le sirvió. Comenzó eso. Llegó un momento que le invitó con su esposa, que fueron a la casa, estuvieron hablando. O sea, cambió completamente esta mujer y fue accesible. Hermanos, yo recuerdo a alguien en un campamento, en el tiempo que organizaba campamentos, que había un joven que todas las mañanas venía temprano y me decía: Ángel, tengo 2 manos. O sea, con eso me estaba diciendo qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Tengo 2 manos. Y no me olvido más. De todo lo que pasó en el campamento me olvidé. Me parece que Pedro y Liliana se pusieron de novio en ese campamento. Puede ser que haya sido en ese. Pero de esto sí me acuerdo. Tengo 2 manos. ¿Tienes 2 manos? Amén. Tenemos 2 manos para servir, una boca para hablar. ¿Podemos decirlo todos juntos? Tengo 2 manos para servir, una boca para hablar. Amén. ¿Y el que está al lado tuyo también? A ver, pregúntale. ¿Cuántas manos tenés? 2 manos para servir, una boca para hablar. ¡Aleluya! Cuando salí de la cárcel, de predicar en la cárcel, cuando salí de predicar en la cárcel, con los muchachos allí de la cárcel de Saavedra, mi presentación era: nací en José Ingenieros, a 2 cuadras de Fuerte Apache, y pasé mucho tiempo en Villa Corea. Así que ahí hacía mi presentación, para que algunos dijeran: bueno, este es de los nuestros. No era de los de ellos, ¿no? Pero conocí a muchos en ese lugar. Y después le decía: yo estuve predicando en la cárcel de Casero y en la de Devoto. Fue uno de mis primeros trabajos 50 años atrás, cuando el famoso pistolero convertido a Cristo, el pibe Avellaneda, me llevó a predicar en las cárceles. Cuando salimos de allí, pasé por Tapalqué, estuve con los hermanos allí y tuvimos un encuentro en Azul con algunos pastores, con sus esposas, y le habían pedido a una persona que viniera a hacer el asado. Y se lo pidieron porque sabe hacer el asado. Así que hizo un costillar entero al asador. Usted se imagina ahí la leña prendida, el asador inclinado grande, costillas grandes, chorizos arriba, la grasita de la carne del asado que va cayendo. Y yo miraba cómo lo hacía, y la verdad que trajeron a la persona justa, joven, que sabe hacer las. Así que entré en conversación con él sobre el asado y cómo lo hacía, y bueno, se van como 50 kilos de leña acá, bla, bla, bla. Y le empecé a hablar del Señor. Y cuando empecé a hablar del Señor, me dice: lo que pasa es que no tengo tiempo. Entonces yo dije: él asocia a Cristo con templo, con edificios a los que se les llama iglesia, con reuniones. Entonces él dice: no tengo tiempo, no puedo ir. Dice: porque yo trabajo hasta las 6 de la tarde. Y cuando salgo del trabajo, me voy a los barrios a ver a la gente. ¿Cuál es la necesidad de la gente? Y algunos por ahí lo que necesitan solamente es que la municipalidad mande una máquina para que pueda limpiar unos terrenos allí que están con mucha mugre. O en otra casa necesita
un medicamento. Así que yo voy a la municipalidad, o voy al hospital, o voy a ver para cubrir la necesidad de esa gente. Lo que necesitan es poca cosa, no es mucho lo que necesitan. Y todos los días, cuando salgo de mi trabajo a las 6 de la tarde, me voy a los barrios. Enseguida caí en la cuenta a qué grupo político pertenece. Enseguida me di cuenta. Pero yo dije, este muchacho es un militante. Cuando nosotros comenzamos a hablar de discipulado, 40 años atrás, tenía el mismo significado que hoy tiene la palabra militancia. El sinónimo de discipulado hoy es militancia. Y el Señor nos llamó a la militancia. Amén. A menos que haya una militancia en que se use en política esto, pero a menos que haya una militancia, va a ser muy difícil la transformación de la sociedad. A menos que estemos ahí presentes, en este caso, en esta situación, en aquella viuda o en aquel otro, a menos que hagamos presencia allí, va a ser muy difícil la transformación. Si este muchacho que hacía el asado fuera creyente y fuera así, eso sería militancia o eso sería discipulado. Cristo nos salvó para buenas obras. Amén. Cristo nos salvó para buenas obras. ¿Podemos decirlo todos juntos? Cristo nos salvó para buenas obras. Y ahí es donde tenemos que nosotros militar. Amén. Volvamos al texto. Pablo, apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un enviado. Podríamos tener muchas respuestas de lo que es un apóstol. Pero yo quiero mencionar dos, si me da el tiempo. Una es, el apóstol es una autoridad espiritual. La autoridad espiritual de un apóstol es más importante que lo que hace o lo que dice. El que levanta ministerios es el Señor. Efesios capítulo 4. Él constituyó, Él es el que los pone. Y no dice mucho de su tarea, aunque entendemos por el contexto bíblico la tarea. Pero hay algo que no podemos olvidar. Él es quien constituye. Por eso decimos que una de las cosas más importantes del ministerio apostólico es que es una autoridad espiritual. Dios estableció que en este mundo todo responda al principio de la autoridad espiritual. En todas las áreas, podemos entrar en todas las áreas y todo responde a un principio establecido por Dios. Y el principio es el principio de la autoridad espiritual. Satanás le dijo a Jesús, después de mostrarle todos los reinos de la tierra, ahí en Lucas 4:6, le dijo, a ti te daré toda esta, ¿se acuerdan? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares,
todos serán tuyos. Postrarse ante alguien es reconocerle autoridad espiritual. Satanás le ofrece la potestad de los reinos de este mundo. O sea, lo que le está ofreciendo es la autoridad espiritual de los reinos de este mundo. Claro, a cambio de reconocerme a mí, le dice Satanás, como tu autoridad espiritual. Y ese era el cambio. ¿Querés los reinos de este mundo? Te los doy. Vas a tener la autoridad espiritual de los reinos, pero me tenés que reconocer a mí como autoridad espiritual. Besarle el anillo al Papa es reconocerlo como una autoridad espiritual. Inclinarse ante una dignidad de ese tipo, postrarse ante una imagen, es reconocer que hay una autoridad espiritual en esa imagen, en eso que está en ese lugar. Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. En varios textos en Juan, principalmente, es donde menciona que él es el príncipe de este mundo. En Juan 12, 14 y 16 siempre habla de que es el príncipe de este mundo. Pablo también lo menciona en Efesios 2, 1 y 2. Pablo dice que es el príncipe de la potestad del aire. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Con la obra de Jesucristo en la cruz, la autoridad de Satanás quedó limitada. Solo puede operar en los hijos de desobediencia, no en otros. Pablo dice, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cristo murió en la cruz y limitó toda autoridad de Satanás. No puede hacer lo que se le dé la gana en los hijos de Dios. Amén. A menos que le demos lugar. Si le damos espacio, si le damos lugar, por supuesto, Él va a operar en nosotros como opera en los demás. Pero no tiene autoridad, no tiene derecho legal sobre nuestras vidas, porque estamos bajo la autoridad de Jesucristo. Y esto es un derecho que uno tiene, que no lo hemos adquirido por méritos propios, sino por la obra de Cristo en la cruz, por haberla reconocido como Señor y haberle dicho, tú eres el Señor de mi vida. Cuando estamos ministrando liberación a alguien y no podemos liberarle, una de las cosas que hacemos es llevarlo a que reconozca a Jesucristo como Señor de la vida, que confiese los pecados, que renuncie a Satanás. Esas tres cosas hacemos para ministrar liberación a alguien, para que el diablo no tenga ninguna autoridad sobre esa vida. Nosotros hemos renunciado al diablo, hemos renunciado al mundo, hemos aceptado el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Ni sobre nuestras familias, porque las hemos puesto bajo la cobertura de Jesucristo como Señor. Lo que no tenemos que hacer es darle lugar al diablo. Jesús sabe que el diablo es una autoridad espiritual. La misión de Jesucristo en esta tierra ha sido quitarle toda autoridad y que todo vuelva a estar bajo la autoridad del Padre. Para esto vino Cristo a esta tierra, para que todo vuelva otra vez al lugar original y vuelva a estar bajo la autoridad de Dios Padre. Cuando Jesús entró en gloria triunfante después de su resurrección, el Padre le dio
un lugar que es sobre todo lugar y un nombre que es sobre todo nombre. Él está sobre todas las cosas. No hay ninguna autoridad mayor que la de Jesucristo. La única autoridad sobre Jesucristo es el Padre. Pero el Padre le dio toda autoridad al Hijo. Y Jesucristo gobierna y es Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo quede bajo sus pies. Cuando todo quede bajo sus pies, bajo su señorío y su gobierno, ahí Él va a presentar todo al Padre y Él mismo se va a poner bajo la autoridad del Padre plenamente, totalmente. Eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, del 24 en adelante, que Él mismo va a llevar todo bajo el gobierno del Padre. Como vemos, todo responde al principio de autoridad espiritual. La mayoría de las personas en este mundo van conforme la corriente de este mundo. Están bajo el príncipe de la potestad del aire. Están bajo su autoridad. Esto es algo espiritual. Es un espíritu de desobediencia a la autoridad de Dios. Dios dice una cosa, pero hay un espíritu de desobediencia que los lleva a no responder a la autoridad del Padre. Están bajo el mismo espíritu que llevó a los ángeles a rebelarse contra la autoridad de Dios. Están bajo el mismo espíritu que llevó a Adán a rebelarse contra la autoridad de Dios. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios en la tierra para que se haga la voluntad del Padre en esta tierra como se hace en los mismos cielos. Por eso nuestro cartel acá dice, ¿qué dice? Venga tu reino. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Invoca el nombre del Señor ahí en tu lugar. Invoca al Señor. Invoquemos cada uno al Señor. En voz alta, invoquemos al Señor. Señor Jesús, Señor Jesús. Por esas áreas, por esas situaciones, familias, por autoridad espiritual. Señor, estamos bajo tu gobierno, bajo tu señorío. Digamos todos, yo reconozco a Jesús como mi Señor. Yo reconozco a Jesús como mi Señor. Yo reconozco a Jesús como Señor de mi familia. Todos juntos. Yo reconozco a Jesús como Señor de mi familia. Te reconocemos, Señor, sobre toda situación. Te reconocemos, Señor, sobre toda área. Nos hemos puesto bajo tu gobierno, bajo tu autoridad y bajo tu señorío. Y a ti damos todo honor. Tú eres el Señor. Nos has amado, nos has salvado. Para hacernos familia tuya, pueblo tuyo. Estamos bajo tu gobierno y bajo tu autoridad. Enséñanos a ser luz del mundo,
sal de la tierra. Llévanos, Señor, a vivir en esas buenas obras que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Te glorificamos a ti y te bendecimos. Amén. Amén. Puedes agarrarle la mano al que está al lado. Decirle, yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Decirle a tus chicos, yo amo a Jesús. Amén. Yo amo a Jesús. Amén.